Muy buenas tardes, tenga usted bienvenido a este su segmento, por supuesto, solamente en Vea Canal, Gotitas de Miel, para contarle otra versión hermosa del Evangelio a través, por supuesto, de los ojos de los antiguos. Así que quédese con nosotros porque estaremos descubriendo otra forma de evangelizar a través del Antiguo Testamento. Y es que sí, efectivamente, todo se trata de Jesucristo. Así que bienvenido a usted que ya poco a poco se va asomando a esta su transmisión, y a quienes nos verán luego en diferido también reciba un saludo muy cordial y afectuoso. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto una semana más poder compartir con usted estas buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Y sí, déjeme comenzar contándole que efectivamente la tradición precede a los textos del Nuevo Testamento. Y es que dentro de estos textos podemos encontrar datos verdaderamente valiosos que, déjeme decirles, son un registro histórico de situaciones culturales que sucedieron en el antiguo Israel. Tal es el caso de la lectura en las sinagogas de las porciones llamadas parashá. Esto quiere decir porción. Y también son acompañadas hasta el día de hoy la lectura de la parashá o de la porción semanal de estudio de la Torá, una porción de los profetas, y esta se llama Haftará. Así que déjeme decirle que Jesucristo mismo, registrado en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 21, en un momento vamos para allá a leerlo, formó parte de esta tradición ancestral. Y es que efectivamente hasta el día de hoy, como le repito, existe la costumbre de estudiar una porción semanal. Toda la Torá o los 5 libros del Pentateuco se dividen en porciones cortas de estudio, siendo estas un total de 54. Por lo tanto, en un año se estudia todo el Pentateuco o la Torá. Pero además, como le decía, a cada porción se le añade, por costumbre, y es que esto sucedía cuando fue restringido en Israel la posibilidad de poder estudiar la Torá, entonces los antiguos empezaron a estudiar los profetas, tomando aquellos textos que tenían alguna relación con la porción semanal del momento. Así surgió entonces y se añadió la costumbre de la lectura de los profetas. Y esto, como le repito, se llama Haftará, que además puede traducirse como postre. Y es que ciertamente es una bendición y es una delicia el poderse deleitar con, primeramente, este manjar maravilloso del libro de la ley y luego entender los profetas. Por supuesto, nosotros tenemos la bendición enorme de hacerlo a través de la lupa del Nuevo Testamento, es decir, del Evangelio de la libertad, del Evangelio del amor, del Evangelio de la paz, que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento. Porque a la final hemos dicho y seguiremos diciendo que la historia es la misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesucristo y se anuncia ese plan maravilloso de salvación que solo el amor era capaz de llevar a cabo. Así que comenzaremos nuestra lectura en el libro de los Hechos para corroborar lo que yo le estoy contando a usted, porque además déjeme contarle que aunque ciertamente es una tradición que antecede a los evangelios, la primera vez que se registra la lectura de los profetas acompañando a la lectura de la ley de Moisés es nada más y nada menos que en el Evangelio de Lucas. Pero comencemos por el libro de los Hechos. En el capítulo 13 se registra de la siguiente manera, y comenzaré en el verso 14, y dice así: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron, hablando de Pablo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, y continúa:
Así que vemos que efectivamente en el libro de los Hechos se registra este hecho que es histórico y que es una tradición que se sostiene hasta el día de hoy. Pero lo maravilloso es poderlo entender a la luz del Evangelio. Así que véngase conmigo y vamos entonces a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 al 21. Y vea usted, el texto indica Jesús en Nazaret. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vea usted esto. Imagínese estar sentado en la sinagoga y que esta profecía tome lugar, se cumpla enfrente de los propios ojos. Esto debe de haber sido una cosa verdaderamente gloriosa. Y dice así: imagínese a Jesús leyendo, haciendo aliyá. Aliyá quiere decir, en un sentido propio, subir a Jerusalén. Pero en el sentido contextual es subir al estrado, al lugar donde se encontraba la llamada silla de Moisés. Es decir, donde ocupaban un espacio importante aquellas personas que iban a hablar o bien que iban a explicar alguna lectura, ya fuera de la Parashá o de la Haftará. Así que vemos a Jesús haciendo aliyá, probablemente el séptimo aliyá. Se subió, se sentó a la silla de Moshe, donde decía santidad a Jehová, y entonces empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Imagínese usted. Déjeme decirle además que la expresión que se utiliza para correr el rollo o para nuevamente guardarlo es exactamente la misma expresión que se utiliza cuando la piedra es corrida de su lugar para dejar salir al verbo de vida. Exactamente igual que sucedía en las sinagogas cuando se iba a leer cualquiera de los libros de la Torá o de la Tanaj, es decir, del Pentateuco o del Antiguo Testamento. Pero hoy quiero hacer énfasis con usted en un texto, y ya se me perdió por acá, lo tenía apartado, de estas hermosas porciones de estudio semanal. Y es que sí, cabe mencionar nuevamente que sí, efectivamente, vamos a encontrar a Jesús desde el texto del libro de Números en el capítulo 24. Hablaremos acerca de la parashá o de la porción semanal de Balac. Y es que usted recordará que hubo un intento por maldecir a Israel. Así que esta parashá trata acerca de eso. Va desde Números 22:2 hasta la porción de Números 25, verso 9. Todo este texto incluye la parashá de Balac. Pero pondremos especial atención en el capítulo 23 y 24. Y es que le contaré por cuestiones de tiempo, muy brevemente, la historia. Y es que sí, efectivamente, Balaam quería maldecir a Israel. Así que déjeme que le lea el verso 26 del capítulo 23. Y dice: Balaam respondió y dijo a Balac: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y lo pongo en contexto. Y le voy a leer el verso anterior. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Así que vemos que alrededor de los pueblos de la tierra
La fama del pueblo de Israel era grande. El Dios Altísimo estaba con este pueblo. Así que usted comprenderá que, como en el día de hoy, muchos eran los enemigos que se levantaban en contra de Israel. Y déjeme decirle que podemos seguir la línea exacta de el enemigo de Israel, Amalek, que si bien es cierto, en tiempos ancestrales era una persona y un linaje, en estos tiempos modernos podemos seguir la forma en la que actúa. Y déjeme contarle que lo que vamos a ver acá es precisamente una estampa, una fotografía del futuro. Porque el Señor ha hablado y aunque, como estaba descrito en Génesis, esta historia se repetiría. Luego, Éxodo capítulo 17 nos lo expresa claramente. De la misma manera que Amalek se levantó allá cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se habría de levantar en aquella tremenda batalla, se recuerda usted, donde Moisés levantó los brazos. Pero el Señor le dijo al pueblo que mientras este mundo existiera y Amalek existiera, generación tras generación, Dios mismo iba a pelear por su pueblo en contra de Amalek. Así que esta percepción que tenemos acá es exactamente acerca de ese mismo espíritu que se ha levantado, se levantó y se levantará. Y ahora vemos justamente en esta guerra que se desató a partir del 7 de octubre, que este es el principio, los enemigos de Israel, a causa de que Israel es el pueblo del libro. Pero sin más dilaciones, entonces vamos a ver que efectivamente hay aquí algo verdaderamente impresionante. Dos veces procura, imagínese usted, Balac maldecir a Israel, pero no puede hacerlo. Así que, déjeme ver acá, Dios abre los ojos de Balaam para que vea algo en el tercer intento. Así que las dos veces anteriores profirió palabras, pero no pudo llegar a nada. Véngase conmigo, por favor, y vea usted en el capítulo 23, lo que dice en el verso 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿No le parece a usted extraño que aparezca esta palabra agüero? Déjeme contarle que en todo el Antiguo Testamento 8 veces aparece esta palabra. En hebreo es neum y se traduce acá en Reina Valera como agüero. Pero es tan importante esta palabra, es el centro de la atención de este mensaje, que tan solo en el capítulo 24 aparece 6 veces esta misma palabra. Y sí, efectivamente, es porque nos está dando un mensaje muy importante. Y este mensaje habla de los tiempos finales, Aharit Hayamim, los últimos días. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Pues pongámonos en contexto. Aquí le voy a empezar a leer a usted desde el verso 19 del capítulo 23, vamos a darle lectura para ponernos en contexto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Vea usted lo que dice acá. Hay júbilo de rey en Israel. Pero aquí hay algo importante en el verso 22 y dice, Dios los ha sacado de Egipto. Y uno pues hace una remembranza y efectivamente
pues se encuentra muy lógico que se recuerde que el Dios de Israel lo sacó de tierra de Egipto de esclavitud. Pero es importante entender que la explicación que debemos buscar es desde el texto original, es decir, desde el hebreo. Y entonces la traducción debería de decir Dios, el que saca a Israel de Egipto. Y nos preguntamos, ¿pero cómo? Si ya a estas alturas, en el libro de Números, obviamente estaban fuera de Egipto. Y sí, efectivamente, la gramática en este texto también advierte una cuestión profética. Pero continuemos leyendo. Y le repito, Dios, el que los saca de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Y esto nos regresa a Génesis capítulo 49. Oiga usted la bendición que acá se habla. Lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará. Y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, vea, Balac quería 2 veces antes, insta a Balaam a maldecir a Israel. Como no los maldice, vea lo que dice, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Y Balaam respondió y dijo, y por aquí comenzamos. Y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Peor que mira hacia el desierto. Entonces, peor es el lugar. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces tomó su parábola y dijo, y empezó entonces Balaam a bendecir a Israel. Esto es verdaderamente impresionante. Y vea usted en el verso 7, dice, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Vea usted de qué está hablando, de quién está hablando. Dios los sacó de Egipto otra vez. Dios, el que los saca de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Y se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que dijeren los que le bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Así que, ¿a qué se refiere esta profecía? Claramente sabemos que nos está hablando de la prosperidad de un reino y de un rey. Por supuesto, usted y yo, a la luz del Evangelio, sabemos que todo esto apunta a Jesucristo. Pero es que es verdaderamente sorprendente cómo los antiguos leyeron esto que vamos a leer a continuación y hasta el día de hoy están esperándolo. Así que véngase conmigo y ahora estamos en el capítulo 24, verso 15 y dice así. Déjeme leerle por favor un verso anterior, verso 14 y dice, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven,
te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Porque ¿sabe qué? Unos versos atrás podemos ver que está este profeta peleando con un burrito que no quería pasar. Y es que el burrito miraba lo que él no veía. Y era ni más ni menos que un ángel que estaba apostado delante de él. Así que Dios abrió sus ojos y entonces él claramente expresa que es profeta caído, pero de ojos abiertos, porque ha visto la revelación de Jehová. Ahora veamos cuál es esta revelación. Y nuevamente le leo el verso 15. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¿Lo veré? Oiga usted lo que está diciendo. ¿Lo veré? Mas no ahora. ¿Lo miraré? Mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, y continúa. Y se da cuenta usted cómo es efectivamente el mismo espíritu de Amalek, el que fue, será y volverá a ser. Así que vea usted qué cosa maravillosa, pero si usted puso atención acá, en el verso 17, claramente hay un anuncio, saldrá estrella de Jacob. Y aquí, de manera taxativa, podemos irnos al texto de Miqueas. Déjeme que se lo lea. Que anuncia algo verdaderamente hermoso. Y dice, Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Se recuerda usted allá la profecía? ¿Se recuerda la profecía que se mencionó acerca de Génesis? Efectivamente, para Judá y para su linaje. Pues no es coincidencia que en Miqueas no se mencione ninguno de los otros 11 hijos de Jacob, sino precisamente a Judá. Y vea usted lo que dice. Y le repito, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y por supuesto, sabemos que anuncia a Jesucristo. Pero ¿recuerda usted cuál fue el anuncio que siguieron los reyes en el cielo? Efectivamente. Vea usted ahora en el verso 1 del capítulo 2 del libro de Mateo. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice acá, pero debiese ser una interpretación más adecuada, utilizando la palabra sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Vea usted, el rey, el mismo rey que estaba anunciado en Números, efectivamente es el rey de los judíos. Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por supuesto, porque esperaban aquel caudillo que, tal y como lo leímos en el libro de Números, vendría en ese preciso momento a hacer lo que nadie había podido, liberar a Israel de todos sus enemigos. Y es que sí, efectivamente nosotros sabemos que Jesucristo primeramente vino
a morir por nosotros y librarnos de nuestros enemigos espirituales para luego regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores y entonces vencer a todos los enemigos, dice el libro de Deuteronomios, a todos sus enemigos y los enemigos de Israel cara a cara. Pero déjenme, por favor, que le lea yo, además, y con esto vamos a terminar, ese texto de Isaías 61, con el cual Jesús hizo aliyá, como lo hablamos hace un momento. Y sígame usted, por favor, con la lectura, porque esto es muy interesante. Estoy en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Y verá usted que coincide exactamente con la lectura que Jesús hizo allá en la sinagoga. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y continúa. ¿Qué pasará con los extranjeros? Etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos venimos ahora a este texto? Pues déjeme decirle que aquí se esconde el mensaje para la primera y para la segunda venida de Jesucristo respectivamente. Así que venga conmigo y vamos a descubrir. Vamos a volver a hacer una lectura y yo voy a parar en todos aquellos textos, vamos, donde termine el texto acerca de la primera lectura. Véngase conmigo. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, es decir, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y si usted nota, en su texto hay un punto y coma. Y entonces esto hace una separación de un par de milenios. Efectivamente, todo lo anterior se refiere a la primera venida de Cristo y, por supuesto, a su obra salvífica en la cruz. Pero la segunda parte, que comienza en el verso 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y de ahí continúa: a consolar a todos los enlutados, y todo lo que ya leímos. Así que el tiempo se nos ha acabado. Déjenme por favor saludar muy cariñosamente Silvita Cardona, Jaime Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo Saravia y César Orlando Rodas, Odra Godínez, Julio Rodolfo Pozuelos y algunos que se me pasaron por ahí. Por favor reciban un saludo muy cordial. Y por supuesto la invitación es para que la próxima semana, en esta misma hora, mismo canal, nos acompañe a descubrir otra gotita de miel a través de los ojos del Antiguo Testamento, encontrando a Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana y por favor no se vaya, quédese en la perfecta compañía de Vea Canal. Hasta la próxima.